Estás viendo Detrás de las Cámaras. Él decía mucho, hay que sacarle punta a una bola de billar. ¿Por qué? Porque no todos los personajes son servidos en bandeja de plata, como la Dulce Tía, por ejemplo. Hay personajes que no tienen nada. Pero bueno, hay que sacarle, porque es un personaje, hay que respetarlo igualito. ¡Ay! De manera que yo en varios países, en el Caribe y en el interior, estoy encinta. Yo estoy en un colegio de monjas y me preguntaron, ¿sabes? Le preguntan a una niñita, mira, ¿y qué hace tu papá? ¡Es abogado! ¿Y tu papá qué hace? Es médico. ¿Y tu papá qué hace? Es no sé qué. Entonces me tocó a mí, ¿y tu papá qué hace? Se viste de mujer. ¿Qué? Sí, se viste de mujer en el día y en la noche. Claro, o sea, es actor y se viste de mujer. O sea, en la noche hace Carmen Miranda y canta con unas frutas en la cabeza. Y ella en el día, pues, sí, básicamente con su peluca roja, normal. Ah, ok. Ah, ok. Entonces, además que mi papá fue el primer actor que tomó ese riesgo de vestirse de mujer en un país donde es difícil, ¿no? Ese tema, el de travesti. Sentía fue una cosa espectacular. Por eso te estaba diciendo, ¿no? Entonces, creo que Gustavo fue un actor único. La parte, tengo el honor y el orgullo de haber protagonizado con él la película El Atentado, de Thelma Urguelle, mi película más comentada, más transgresora, donde hicimos el primer orgasmo del cine nacional. Las escenas íntimas se manejaban como con un esquema muy ya establecido, que era los besitos, no sé qué, hacían la muerte y después la cobijita y el cigarrito. Chiqui, chiqui, ya. Y Gustavo y yo, no, pero esta escena hay que ponerle, hay que condimentarla. Él me aconsejaba mucho. Luego noté que era un hombre culto, que lee y estudia mucho. Y eso es lo que un actor y una actriz que se respete tiene que empezar a hacer urgentemente. Empezar a leer novelas, tratados, cerebros interesantes que uno pueda... ¿Por qué? Porque cuando te llaman para hacer un personaje, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Simplemente vas a crear una persona prestándole tu cuerpo y tu intelecto, pero que no eres tú. Y para eso necesitas referencias históricas. Un tipo primero con una voz sota, que todavía lo oigo diciéndome Gurrietes, así me llamaba él a mí, y le decía Rodríguez. Bueno, era una persona muy imponente, muy divertida, con mucho sentido del humor, muy creativo. Tenía cada salida y cada cosa, que era una delicia estar con él. Cuando iba a ser un personaje por primera vez le daban algo así en el cuello, se ponía esto rojo. Pero no era, como que se le abombaba se ponía rojo. Pero una vez que ya salía, ya hacía lo primero, en la primera escena, ya se le quitaba. La escena quedó tan genial que la gente pensaba que habíamos de verdad, ¿no? Hubo encuestas en el periódico que era El Séptimo Día. La gente decía que si era sí o si no, que si era de verdad que nosotros habíamos chucuchuco, si era de mentira. Hubo encuestas, ganó el chucuchuco, creyeron que de verdad Gustavo y yo, y eso fue totalmente actuado. Recuerdo ese aporte, ese apoyo, ese compañero, esa solidaridad, y ese momento histórico es nuestro, nos pertenece a los dos, en el cine nacional. Gustavo tiene, para mí, en mi pensamiento, siempre la figura del gran actor que yo conocí, que conozco y que tengo siempre en mi corazón, por varias cosas, porque él era entre todo el querer ser el otro, el ser un pedagogo, el transformarse en el personaje que quería ser. Él no era un divo en el término peyorativo de la palabra divo, ¿no? En el término negativo. Sin embargo, hablar de Gustavo Rodríguez era hablar de el actor, ¿sabes? La estrella, la figura principal o una de las figuras principales de una telenovela. O sea, aunque hiciera un papel pequeño, que nunca lo hizo, porque aunque le tocara en su vida a lo mejor tal vez un papel que no era el protagonista,
él hacía que ese personaje creciera tanto que bueno, que ya pasaba a ser importantísimo porque estaba hecho por el señor Gustavo Rodríguez. Mi papá siempre amó a su público casi igual o igual como amó a su familia y a sus hijas. Yo estoy absolutamente agradecida porque ese amor me llega a mí de retruque, ¿sabes? Ese amor lo siento yo y me acompaña cuando alguien sabe que ese señor es mi papá. A mí me pasó, era como un poco celosa, porque ser hija de una persona muy, muy reconocida, muy querida, te quita un poquito de tu papá. En todos los sitios que llegábamos siempre se le acercaba gente a saludarlo, a felicitarlo, y eso es bonito un rato, pero no todo el tiempo. Gustavo tenía 3 grandes pasiones: su país, su profesión y su familia. En primer lugar, amaba mucho al país, y amar al país quiere decir amar a su gente, amar a su pueblo, y no importaba de qué lado era, si era el norte, sur, este, oeste. Él tenía una gran fuerza, y esa fuerza, cuando yo fui a visitarlo, me la quiso transmitir a mí, me la transmitió a través de él. Él tenía esa fuerza y tenía ese gran amor que creo que es lo que yo jamás olvidaré. Un hombre muy culto, muy informado y sobre todo de la historia de Venezuela, a pesar de haber vivido en el mundo, ¿no? En el mundo entero. Mi papá era una persona absolutamente adorable con su público y con sus fans. Él no era una persona pedante ni engreída para nada. Era el hombre más sencillo de este mundo y con la gente que lo quería y que lo apoyaba en sus personajes, era pues un amor. Y cuando él iba por la calle, él estaba comiendo, estábamos almorzando, lo que sea, en la calle, y llegaba alguien y por favor una foto, él dejaba de comer y ven acá la foto, y cuántos autógrafos son, y no importa, y ven acá, y él era muy pueblo. Él era de la gente, él se sentía así. Si era Yaracuy le gustaban las cachapas, si era en Ciudad Bolívar le gustaba el pastel de Morrocoy. Era una persona total y absolutamente dada a su pueblo. El actor de televisión entra en tu sala, entra en tu cuarto, y entonces ese actor forma parte de tu familia porque está ahí contigo acompañándote en un pleito con tu esposa, está cuando estás cocinando, cuando tú lo estás viendo en la novela pero tú lo estás escuchando, y entonces forma parte de tu familia. Entonces mi papá formó parte de la familia venezolana en general.